Rosa María González Corona, soy doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte, ahí estudié. Y bueno, soy profesora de tiempo completo de aquí en la Facultad de Humanidades y estoy en la carrera de Sociología. Ok. Las preguntas empiezan. ¿Podría decirnos su definición de ciencia? Eso es algo muy, sería mucho pedir, ¿no? No tengo yo una definición propia, pero sí podría decirte que es un camino, una forma de cómo generar conocimiento y pues hay una serie de paradigmas que te van a llevar a él, ¿no? Pero en general sí es un medio para generar conocimiento y ya pues tendrá diferentes fines, ¿no? Para usted, ¿qué es una ciencia social? Sí, mira, igual como mencioné al principio, se podría definir como hay diferentes paradigmas o formas de cómo te puedes acercar al conocimiento, a la realidad, construir más bien conocimiento. En el caso de las ciencias sociales estaríamos hablando de las formas de cómo se organiza, cómo vive la sociedad, cómo convive la sociedad y en sus diferentes manifestaciones que pueden ser desde la economía, la sociología, la antropología, el derecho. ¿Qué diferencia puede dar sobre la ciencia social y la ciencia natural? Bueno, también ha habido muchas discusiones al respecto. Una de ellas respondería a fenómenos meramente naturales, como su nombre lo indica, fenómenos que muchas veces han querido retomar las ciencias sociales para poder estudiar a partir de estos cómo se comportan, ¿no? Desde los paradigmas estaríamos hablando de una postura positivista, donde siempre vas a encontrar causa-consecuencia, donde siempre vas a definir como una realidad existente, que ya existe, y el ser humano desarrolla instrumentos para poder acercarse a esa realidad. En las ciencias naturales verías como esa realidad o esas verdades absolutas, y a través de la generación de la ciencia natural es como se logra acercarse a él. Ok, la siguiente pregunta: ¿por qué, si, por ejemplo, las ciencias que tienen un método como de experimentación y de esa manera la comprueban, ¿por qué la sociología se considera una ciencia? ¿O cuál sería el método de la ciencia social? Sí, porque no puedo restringir la ciencia al método experimental. Hay diferentes formas de poder llegar a él. Ahora ha habido casos en que se ha buscado el replicar la situación tal cual dentro de como procesos semi-experimentales o cuasi experimentales, pero ciertamente dentro de las ciencias sociales es difícil que tú puedas replicar un fenómeno exactamente igual, como en el caso de las ciencias naturales, que estarías hablando de confiabilidad, que son la repetición constante de eventos, lo que te va a dar resultado, ¿no? En el caso de las ciencias sociales se utilizan otras estrategias metodológicas, no la experimentación, sino principalmente las estrategias que utilizas va a ser la observación, y esta observación se puede traducir en diferentes técnicas, ¿no? Observación participante, entrevistas, encuestas, y algunas otras estrategias, pero principalmente esas, ¿no? Como insisto, que no puedes restringir la ciencia al experimento, como en el caso de las ciencias naturales, ¿no? Usted se ha hecho investigaciones, me imagino, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la más significativa que haya realizado? Bueno, la más significativa está complicada porque cada una tiene algo en sí, pero te podré decir que me involucré más en el área de investigación, primero desde una vertiente más de intervención, o sea, realizar investigación con el fin de resolver algún tema muy específico. Eso precisamente fue lo que me llevó a estudiar el posgrado, el ver
como el autoanalizar mi propio ejercicio profesional y preguntarme si la intervención que estaba haciendo realmente estaba o no teniendo algún impacto. Entonces por eso fue que entré al posgrado, estudié más la parte teórica, pero también el poder tener más elementos, una formación metodológica mucho más fuerte. Y con eso te podría decir que me acerqué mucho más hacia la investigación de grupos vulnerables, entonces estar trabajando con diferentes grupos como mujeres o personas pobres o que viven en la calle o bien niños migrantes. Y algo muy significativo dentro del proceso de investigación es concebir al objeto de estudio más bien como un sujeto, ¿no? Sí. El poderles dar también el espacio para que ellos también interactúen tanto en el proceso de investigación como en la utilización de los propios resultados. Pero por ejemplo, algún tema de los que haya investigado usted estaba diciendo sobre gente como los migrantes o que tienen esa clase de problemas, ¿algún problema en especial que haya estudiado? Ok, mira, por ejemplo, en el caso de niños migrantes estuve trabajando 3 años en el Colegio de la Frontera Norte, realizando una investigación conjuntamente con UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y ahí el tema era tratar de hacer visible la problemática de la niñez migrante en la frontera norte. Entonces primero fue un estudio más cuantitativo para saber cuál era la magnitud, cuántos niños eran los que migraban, cuáles sin compañía, cuáles eran los motivos por los cuales migraban, ¿no? Entonces esta primera parte del estudio fue más cuantitativo, después fue llegar como a una segunda fase y hacer un estudio más cualitativo para saber cuál era el impacto, o sea, cómo ellos vivían o experimentaban su situación de migración, su experiencia migratoria sobre todo. Y un tema que salió mucho fue la violación de derechos humanos, como tanto la misma sociedad que no les, o el gobierno, el Estado, que no les proporcionan oportunidades, pero también el que las propias organizaciones, tanto de México como de Estados Unidos, lo que quieren es deshacerse de ellos, ¿no? Así como... ¿Y a qué clase de público iba dirigida? ¿Usted pensó hacerlo en general o siempre... bueno, me imagino antes de cada investigación tiene que pensar a qué público, porque a qué clase de gente va a mover esa información? ¿Usted a cuál diría? Principalmente ha sido como a tomadores de decisiones, ya sea gobernantes, diputados, secretarios de Estado. En el caso de niñez migrante, los resultados pues iban dirigidos directamente a DIF Nacional, que es Margarita Zavala, que es actualmente todavía presidenta del DIF Nacional, pero también a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al DIF Nacional, a la propia ONU. Entonces sí eran como tomadores de decisiones. Ahora ha habido otras investigaciones en que he estado participando que también tienen que ver con tomadores de decisiones, ¿no? Participas en una investigación, elaboras una investigación, esos resultados tienen por objetivo atender a alguna política pública en específico. Okay. ¿Qué métodos utilizó para llevar a cabo su investigación? Hibridación metodológica, tanto métodos cuantitativos como cualitativos, como en el caso de niñez migrante, insisto, como una parte más cuantitativa para conocer la magnitud del fenómeno, y después métodos cualitativos para profundizar en casos específicos. Y hay en otros, por ejemplo en violencia, que he estado trabajando también el tema sobre participación comunitaria, construcción del capital social, y ahí también es cualitativa, porque es como acercarte a los actores sociales y cómo estos actores van incidiendo para que se disminuyan los niveles de violencia a raíz de la participación o de la apropiación de la sociedad de los espacios públicos, ¿no? Entonces sí va variando. Sobre esa misma investigación, ¿podría decir qué despertó su interés en ese tema? O a lo mejor fue alguna investigación que a usted le pusieron
sin que usted decidiera? Mira, fíjate que esta es una pregunta muy importante porque mi tema, sí, lo que a mí más me interesa estudiar es sobre desigualdad y grupos vulnerables. Entonces de repente sí he estado como en una situación de tener que estar en un proyecto y entonces de repente sí preguntarme, a ver, esto es como mi tema. En el caso de niñez migrante, cuando yo entré a ese proyecto, yo estaba terminando el doctorado, entonces era una oportunidad que me ofrecían en COLEF, y luego decía, bueno, pero yo estoy trabajando con familias en situaciones de pobreza, ¿qué tiene que ver esto con niños migrantes? ¿No? Pero ya cuando te vas involucrando en todo este fenómeno, realmente te das cuenta que sí tienen que ver las condiciones de desigualdad y pobreza para excluir a estos grupos. Entonces, ahora el proyecto que estoy llevando a cabo, que también es sobre desigualdad, me estoy enfocando en como la vulnerabilidad de estos grupos, y que ahí es donde puede variar, ¿no? Que pueden ser niños, o pueden ser mujeres, o pueden ser indigentes, pero siempre el tema central tiene que ver con la desigualdad y la vulnerabilidad social. Muy bien. Por último, considera que, de la misma investigación que también hemos estudiado, ¿considera que fueron óptimos los resultados de su investigación? ¿O si se dio cuenta que le faltó algún detalle y de ser así, por qué? Ok, mira, en el caso de niñez migrante, ese fue un proyecto que te decía en conjunto con UNICEF, y que aunque yo estaba coordinando la investigación, participaban más investigadores del colegio y otros contratados también. Algo que le faltó, yo pienso que fue su publicación. Aunque escribimos un par de libros, se publicó un documento, no me parece que hizo falta más divulgación, y eso fue por los propios compromisos que hay a veces entre las mismas instituciones, donde los resultados, tú como investigador no eres dueño de esos resultados porque los está financiando un organismo internacional. A los tomadores de decisión nada más. Claro. Entonces, como son dueños de los datos, uno de repente se da cuenta pues, que estos datos se tienen que publicar, ¿no? Por ejemplo, situaciones de violación de derechos humanos hacia los niños muy fuertes, y que sin embargo no se podían hacer públicos porque se firma un convenio donde los datos, como te decía, como investigador no eres dueño de ellos, ¿no? Entonces me parece que sí hizo falta esa parte. El mismo COLEF estuvo negociando con el UNICEF el poder, el que se liberara la información para poderlo publicar. Uno de los obstáculos también es que el cambio social, la dinámica social es muy rápida, y a veces cuestiones que parecen ser muy importantes, que podrían ser reveladoras hasta de cierta manera, que te están prediciendo, te están diciendo ciertas tendencias, si no las publicas inmediatamente se hacen viejos esos datos. Entonces después lo que estabas marcando como tendencias ya parece que es un fenómeno que ya pasó, ¿no? Sí. Así como, bueno, ¿qué tiene de relevante esto? Está bien. Pues eso fue todo. Muchas gracias. Gracias.